Un atento saludo para todos ustedes, bienvenidos a este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Como siempre, a nosotros nos complace poderlos saludar a ustedes y que ustedes estén con nosotros acompañándonos en este programa, que es una estrategia de salud pública y Amaga Televisión para tratar temas de promoción y prevención en salud. Como siempre, es un placer poderlos saludar a todos ustedes y saludar también a nuestra invitada, una profesional del equipo de salud pública que se llama María Isabel Velázquez. Ella es psicóloga. María Isabel, bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Esperemos que sea un espacio donde podamos conversar, pero además de eso, aprender juntos. Excelente, María Isabel. Les recordamos también a nuestros televidentes que este programa está siendo generado en vivo y en directo, así que ustedes pueden participar con sus preguntas e inquietudes, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook y desde nuestro canal de YouTube nos encuentran como Amaga Televisión. Muy bien, ahora sí, María Isabel, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un tema importante, también conocemos que la salud mental es demasiado importante para todos los ciudadanos, no solamente la salud física, sino también la mental. ¿Qué tema es el que vamos a tratar el día de hoy, Isabel? Bueno, como lo mencionas, pues de hecho la OMS refiere que no hay salud sin salud mental. La salud es un componente integrativo de salud física, de salud psicosocial y también la salud mental. Entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que es el comportamiento suicida, teniendo en cuenta que estamos en septiembre, el mes de la prevención del suicidio. De hecho, este sábado 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Perfecto, Isabel. Invitamos también a todos nuestros televidentes, como les había mencionado anteriormente, para que estén muy atentos de este programa y aprendamos juntos sobre salud. Muy bien, Isabel, vamos a empezar entonces con esa primera pregunta. ¿Qué son esos comportamientos suicidas? Bien, el comportamiento suicida a nivel social se nos ha hecho como entender o saber que son todos aquellos actos en los que la persona atenta contra su propia vida o que tiene pues como el fin último causar la muerte. Sin embargo, también se ha podido demostrar que no siempre este tipo de conductas están directamente relacionadas con esta intención de morir o de hacerse daño, sino que se han visto como una nueva alternativa, digámoslo como una vía de escape ante las diferentes situaciones que pueden abrumar nuestra existencia. Entonces se toman también como comportamientos o la forma de comunicar de manera impulsiva emociones como la desesperanza, la tristeza, la ira, la frustración y entre otras pues componentes que integran nuestra condición de ser seres humanos, porque no podemos desconocer o no podemos llegar a pensar que vamos a tener esa vida estable, llena de felicidad, pues incluso el hecho de la felicidad es importante cuestionarlo. Entonces también hay que darle como paso a estos sentimientos que nos ayudan a impulsar, a crecer cada vez más. Sin embargo, también tener presente hasta qué punto van a ser estables o hasta qué punto hay que pedir atención, hay que buscar ese tipo de ayuda. Bueno, de ahí se desprenden dos palabras, que es comportamiento suicida. ¿Qué es un comportamiento, María Isabel? Bien, la psicología lo va a definir como un comportamiento o una conducta como este conjunto de respuestas con los que cuenta el ser humano, respuestas que se empiezan a estructurar desde los primeros años de la vida del sujeto, incluso desde el momento de la gestación, porque bien sabemos pues que todo lo que afecta a la mamá va a afectar directamente al bebé. Entonces estas respuestas, como decía, se van acumulando, están ahí como en un segundo plano, esperando algún hecho activante en donde se requieran pues utilizarlas. En este sentido, el comportamiento suicida está conformado por tres factores. En primer lugar, la ideación suicida, que como bien el nombre lo indica, son todas estas ideas en relación a querer morir, expresar de manera verbal o no verbal el deseo de la muerte o fantasear con la propia muerte. En segundo lugar, se encuentra lo que sería el intento suicida, que acá es donde empiezan a aparecer todos estos actos autolesivos pero con el resultado no letal, ¿cierto? Y el tercero hace referencia a al suicidio consumado, exactamente.
que aquí nuevamente aparecen estos comportamientos o estos actos autolesivos con el resultado final de la letalidad de la persona. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis, María Isabel, y es que hay muchos factores externos que, como nosotros vivimos en un mundo globalizado, con mucha tecnología y constante comunicación, hay factores que también hacen que estos comportamientos se amplifiquen. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes televidentes y María Isabel, hace un tiempo atrás, hace unos años, donde existían juegos y retos, challenge, donde también amplificaban esos comportamientos en los más jóvenes, en personas que todavía no tienen esa capacidad de discernimiento y provocan como bueno, yo voy a hacer este reto, voy a cumplirlo, no sé qué, y finalmente pues terminaban con su vida. Entonces también vemos que ese comportamiento muchas veces puede ser influido. Sí, efectivamente. De hecho, pues como tal, el comportamiento suicida no siempre va a implicar una psicopatología de base, o sea, un diagnóstico clínico, que el que principalmente se relaciona sería la depresión, sea en cuadros leves o cuadros como tal mayores, sino que también van a entrar en juego otro tipo de fenómenos, y esto se ha demostrado. Entre estos pueden ser estos fenómenos de la imitación social, el querer hacer parte como de un componente o de algo que esté novedoso como tal a nivel social. También se pueden ver lo que son haber sido víctimas de violencia, algún tipo de violencia durante toda la vida, el consumo de sustancias psicoactivas, la falta de oportunidades y entre otros pues factores que como que le generan ese tipo o un sentimiento de desesperanza como tal a la persona ante la vida. María Isabel, ¿qué consejo, aprovechando que estamos hablando de esos factores de riesgo, podemos enviarle también a esas familias que nos están viendo en este momento, por lo menos con los más jóvenes, con los más niños, con los que están en casa, disfrutando también como del mundo de la tecnología, estar como pendientes de eso? No, pues ustedes como primeros cuidadores, o nosotros como sociedad, como primeros respondientes, primeros cuidadores, debemos estar siempre como alertas a estos cambios de conducta que pueden tener. Pues esto lo vamos a mencionar más adelante, si quieres lo referimos de una vez, lo que serían las señales de alerta ante un comportamiento suicida. Entonces, en primer lugar, encontramos que va a haber efectivamente un cambio en el comportamiento, principalmente con estas redes de apoyo o personas con las que se relaciona directamente en su día a día. Por eso, como decía, son las primeras personas que evidencian como tal los cambios, porque va a haber un cambio comportamental. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta diapositiva donde nos muestra, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes y en el adulto mayor, pues algunos de esos comportamientos. Así es. Aunque algunos comportamientos se repiten, hay que tener en cuenta que no todos son iguales en los diferentes ciclos vitales. Entonces, como lo muestra pues como tal la información, en los niños cómo se va a reflejar, con cansancio, fatiga, tristeza, desconcentración en su estudio; en los adolescentes con una irritabilidad excesiva, con un aislamiento, la pérdida de interés hacia las cosas que realizaban con anterioridad; el consumo de sustancias psicoactivas, empiezan a tener diferencias o cambios de rutina en sus patrones de alimentación. Algo que es muy común en este momento, que es ese fenómeno del cutting, que las personas se están cortando, principalmente los adolescentes; y el excesivo uso de redes sociales o juegos en línea. Ah, sí, también vemos eso, la ludopatía. Bueno, que ese ya es otro comportamiento ya de apuestas y en fin, pero eso también puede influir más adelante en la vida de adulto. Claro, como lo decíamos, pues todo esto son comportamientos como tal que alteran el sistema de la persona. ¿Qué nos encontramos en los adultos? Tristeza, llanto recurrente, irritabilidad, inatención, pérdida del apetito; y ya en el adulto mayor, irritabilidad, aislamiento, incremento del consumo de alcohol, una apatía hacia las personas o hacia lo que realizan, e indicarían que estarían mejor sin él. Perfecto. Muy bien, ¿ese suicidio se puede prevenir? Así es, el comportamiento suicida es completamente prevenible. ¿Qué pasa o dónde cometemos un error siempre como sociedad o como profesionales de la salud? Que siempre estamos esperando que a nivel teórico, pues este nivel teórico nos resuelva todo. ¿Cómo así? El nivel teórico no va a bastar. Pongamos un ejemplo acá como a la ligera. Si una persona se encuentra un sujeto con esta ideación suicida, pues se va a preocupar y le va a decir: ve, hace esto, yo leí que puedes hacer esto, que puedes hacer aquello. Puede que este sujeto con ideación lo empiece a realizar,
pero no empiece a haber un cambio, resultado. exacto, un resultado en su conducta. Entonces esto obviamente va a desanimar tanto a la persona que aconsejó como a la persona con comportamiento suicida. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que si nosotros no conocemos la subjetividad de esta persona, la manera en cómo está experimentando su realidad, la manera en cómo vivencializa las emociones, pues no va a ser oportuna o directamente o completamente efectiva una intervención. Y eso porque cada quien dentro de su singularidad externaliza sus emociones o su sintomatología de una forma pues particular. Entonces hay que tener siempre presente eso. La teoría nos aporta muy buenas estrategias, de hecho de ahí es donde partimos para cada intervención, pero también debemos tener presente la manera de ser de ese sujeto, su presencia, su vivencia. Perfecto, María Isabel. Bueno, una vez este sujeto, esta persona está siendo tratada pues con profesionales y en fin, queda entonces ese gran interrogante y es si finalmente ese comportamiento suicida va a desaparecer de su vida o se va a quedar todavía con esos pensamientos. Bastante importante eso. Bueno, mencionémoslo de esta manera tomando en cuenta tu pregunta. Si no se logra como tal o antes de llegar a esa intervención, si no se interviene el sujeto, pues esta construcción suicida no va a desaparecer. Incluso pues por eso es que se recomienda un tratamiento constante en donde se puedan estar evaluando las diferentes formas de evolución, porque este pensamiento o esta construcción suicida, aunque no esté de manera manifiesta en el individuo, es decir, que no la externalice de manera constante, va a estar de manera latente, allá como bajo cuerda, ¿cierto? Esperando un nuevo evento precipitante que le genere, por ejemplo, una nueva crisis, una desilusión, un duelo, o situaciones pues como tal que detonen a nivel emocional a la persona. Entonces, lastimosamente, pues este es un factor de riesgo, no, una estrategia de afrontamiento, qué pena, con la que cuentan las personas que han vivenciado. Entonces, ante cualquier hecho, un nuevo acontecimiento pues como tal precipitante, van a acudir nuevamente a esos. Pero por eso se recomienda pues el tratamiento como tal, para estar supervisando esta construcción, en qué nivel está, de qué manera tengo que reorientar esta psicoeducación. Perfecto, o sea, la salud humana es tan delicada, María Isabel y televidentes, que cualquier palabra, cualquier disgusto que uno pueda tener, eso le puede estar carcomiendo a uno la cabeza y finalmente pues lo lleva a uno a muchas veces a hablar sin razón, a enojarse sin justificaciones, a digamos que a llevarse expectativas de otras personas que no son. Por eso el día de hoy estamos tocando este tema tan importante, como lo decía María Isabel, no puede haber salud física si no hay salud mental. Todo juega dentro del status quo algo muy importante, y es que tanto la salud física como la mental juegan un papel muy importante en la vida saludable de las personas. María Isabel y televidentes, si ustedes apenas están conectando a Maga Televisión, les recordamos que estamos en el programa Aprendamos Juntos sobre Salud, esta estrategia que trae el equipo de salud pública y Maga Televisión para tocar todos esos temas de promoción y prevención en salud. Muy bien, María Isabel, televidentes, los vamos a invitar a unos pequeños mensajes institucionales y ya regresamos a este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Soy el páramo. En lo alto de los Andes doy forma a la vida de un continente. Llevo aquí millones de años, haciendo algo sin lo cual no podrías vivir. Tengo un secreto que contarte. Escucha. Día tras día, un susurro acaricia mi piel y ocurre un milagro. Yo convierto las nubes en el mayor de los tesoros. Así, gota a gota,
nacen los ríos. Soy donde comienza la creación, el final de toda sed. Y tú, los tuyos cada vez me quitan más. Pero sabes, yo no me multiplico tan rápido. ¿Cuánto necesitas? La mayor riqueza es que yo pueda bajar el cielo y ponerlo entre tus manos. Sin mí, volverías a ser polvo. En cambio, yo, sin ti, simplemente florecería. De regreso a este programa, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí pendientes de sus televisores, de Amaga Televisión. Les recordamos que estamos en el programa Aprendamos Juntos sobre Salud y hoy como tema principal tenemos esos comportamientos suicidas y nos acompaña una profesional del equipo de salud pública que se llama María Isabel, psicóloga. María Isabel, vamos a continuar entonces hablando de este tema y vamos a empezar este segundo bloque con esta pregunta, y es si una persona que se suicida lo hace de manera consciente o no. Bien, es una pregunta bastante importante para nosotros como sociedad, pues como tenerlo en cuenta. Y resulta que no, quien se suicida no lo hace de manera consciente. Esto se explica porque nosotros pues como seres humanos ningún síntoma que reflejemos a nivel de salud en general va a estar asociado a su causa. O sea, va a haber una disociación ahí entre causa y síntoma. ¿Cómo así? Lo podemos explicar con un dolor normal como tal en el cuerpo. Vos sabes cuál es el dolor que tenés, pero para identificar la causa de esa dolencia se va a tener que empezar a experimentar diferentes formas, diferentes estudios. Entonces aplica lo mismo para el suicidio. Al no haber una conciencia situacional, pues no va a ser de manera consciente. De hecho, hay una frase que se utiliza en los procesos de psicoterapia y es que el síntoma lleva consigo todo aquello lo que la conciencia le es imposible soportar. Entonces, el síntoma implica todas estas cargas que a nivel consciente, pues, o no, a nivel mental, pues no las vamos a reconocer, como que las vamos a reprimir. Asimismo, hay que tener en cuenta que todo síntoma o signo de salud se va a externalizar en todo momento y el canal más inmediato que va a tener para poder realizar esta acción va a ser el cuerpo. Nuestro cuerpo es el que somatiza todo. Entonces mira que si tuviéramos como tal una conciencia ante los diversos eventos que nos pasan en el día a día, se esperaría que el cuerpo no reciba toda esta carga. Pero entonces esa es una justificación o bueno, una razón que confirma esto que estoy diciendo. No hay una sintonía entre mente y cuerpo. Pongamos también un ejemplo coloquial. ¿Vos qué parte del cuerpo crees que se carga en estos momentos estresores o ante eventos abrumantes como tal de la vida cotidiana? Pues uno pensaría que su mente, la cabeza. Pero a nivel del cuerpo, ¿dónde te dolería? ¿Dónde crees que duele eso? A mí me dolería mucho la cabeza de tanto pensar. Y la cabeza también. Las principales fuentes son estas, todo lo que conecta entre esta parte media del cuerpo y la cabeza como tal, principalmente el cuello, la espalda. ¿Por qué? Exacto, sí. Mira que de una hiciste este movimiento involuntario, porque así es. Metafóricamente estos lugares del cuerpo pues se utilizan precisamente para llevar estas maletas cargadas pues de la vida, todo aquello que nos genera peso en la vida. Entonces por eso el cuerpo siempre va a estar presente de esa manera y por eso va a haber como tal una disociación entre mente y cuerpo. Bueno, María Isabel,
Todos conocemos términos de personas y casos por medio de los informativos, de noticieros, que muchas de las personas que han pues ya tenido esos comportamientos suicidas y que lo han llevado a cabo, por lo general dejan cartas diciendo que tomaron esa decisión como parte de liberación. ¿Hasta qué punto, o más bien de dónde proviene esa palabra como forma de libertad del suicidio? Bien, esta construcción, pues a nivel teórico, ¿desde dónde se ha visto? Eso, como se mencionaba pues a inicios del programa, el comportamiento suicida es una estrategia de afrontamiento que lastimosamente pues no es la más positiva, pero se genera, ¿cierto? Entonces está alimentada de estos imaginarios sociales y colectivos precisamente o explícitamente que se ven en las religiones, que vos sabes pues que hay diferentes religiones, pero que al fin y al cabo todas van a expresar un mismo fin, todas van a vivenciar esto de que la muerte es como el final del agobio. Entonces, si a vos te llega una persona completamente pues o con anterioridad de desesperanza aprendida ante la vida y te escucha, no, es que en la muerte vas a encontrar el final de todo sufrimiento. La muerte va a ser la única forma para que vos dejes de sufrir. Pues efectivamente, pues esta persona va a empezar a incorporar esta idea y va a ser difícil sacarlo de ahí y pues va a ser también, esto también va a imposibilitar como tal que pueda experimentar nuevas vías de tratamiento, como por ejemplo serían los procesos psicológicos o psiquiátricos. Bueno, uno sabe que todos esos procesos psicológicos se hacen bastante importantes y más cuando uno empieza a reconocer esos factores de riesgo que anteriormente mencionábamos y los identificábamos en diferentes personas, ya sean nuestros niños, nuestros padres o alguna persona que tenga nuestra misma edad. Pero uno ¿cómo hace como para ayudar a estas personas? Cuando uno ya identifica esos factores de riesgo, ¿yo qué debo hacer? No, efectivamente, pues toca empezar a hacer remisiones, las respectivas remisiones. Incluso eso hace parte de lo que es la ruta de atención por comportamiento suicida en el momento, aquí en el municipio, que pido por favor nos la compartan en pantalla, hace parte de las últimas diapositivas. Entonces, ¿qué nos va a sugerir la ruta? Que en el momento de una ideación suicida, pues se sabe que hay un riesgo como bajo, no hay tanta severidad como tal en el riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir inmediatamente a los centros de salud, que en este caso, por ser una ideación, tendríamos que pedir una cita por medio de la EPS. Aplica lo mismo para cuando se trata lo de la cita solo sería en ese primer lugar por ideación. Cuando la persona está teniendo intento suicida, hay que remitirla de manera inmediata a urgencias para que logren la estabilidad y de ahí mismo se empieza como tal la activación de la ruta. Entonces mira que tenemos, ¿quiénes pueden identificar los casos de comportamiento suicida? Este círculo primario, exacto, sí. Lo que son familiares, amigos, también los centros de salud, las instituciones educativas y la comunidad en general. Bueno, ¿cuáles serían esos cambios comportamentales previos al intento de suicidio? Listo, como se mencionaba ahora, va a haber un cambio principal del comportamiento en la manera en cómo la persona se relaciona con ese círculo primario. Por eso es que son como los primeros activantes, las primeras personas que reconocen qué está pasando. También van a haber unos cambios en la personalidad del sujeto, caracterizados por un aplaneamiento afectivo, por irritabilidad excesiva, por cuadros depresivos o distímicos, o por una apatía hacia las cosas que hacía y hacia las personas con las cuales comparte. Va a haber también cambios en el sueño, en la alimentación, en la percepción de sí mismo, de los otros y del mundo como tal. Va a tener sentimientos de culpa, vergüenza, soledad, va a tener un pensamiento rígido ante la situación, no va a ser difícil pues hacerlo cambiar esta perspectiva. Va a arreglar sus asuntos personales o las cosas que tiene pendientes, como por ejemplo deudas, relaciones interpersonales, trabajos. Va a sentir o tener sentimientos pues como de soledad, de impotencia, desesperanza. Va a ir dejando estos rasgos suicidas por medio de notas o mencionar pues como tal este sentimiento de querer morir por medio de las redes sociales o los estados, que es algo que se vivencia mucho ahora. Sí, eso es peligroso. No, demasiado, y mira que no siempre acudimos como tal a esto, acudimos como tal a este llamado.
¿Cómo se puede ver mucho esto por medio de los estados? Con canciones, con frases, y eso es algo que dejamos pasar de largo. No, está mal, pero no, se va a poner bien, pues no dimensionamos pues como el peligro que puede haber a largo plazo. Yo siento que ese es uno de los problemas que como sociedad a veces tenemos, y es el de idealizar comportamientos. O sea, lo que yo pienso, bueno, está triste, entonces yo voy a pensar que ella se va a poner bien, que esta persona va a pasar pues por todo este proceso, lo va a hacer de buena manera, pero la realidad puede ser otra. Así es, efectivamente, por eso toca estar haciéndole ese seguimiento constante a la persona, porque bueno, está bien estar mal, esa es una frase muy conocida en nuestro ahora, pero hay que tener en cuenta o medir hasta cuándo está bien estar mal. Mirar hasta qué punto como que deja de ser normal, ¿cierto? Bueno, yo también he escuchado con relación a este tema que hay pues una frase que es muy cliché, que dice, no, ese man que se va a matar, esa persona que va a pensar en eso, no, y es que el que lo dice no lo hace. Entonces, ¿uno qué puede pensar de eso? Bueno, pues esto es un tema bastante controversial, y vuelvo y reitero, a nivel social, es que a nivel social es donde se nos generan tantos estigmas precisamente hacia este fenómeno del suicidio, que ha sido tan dejado de lado. Entonces, ¿qué pasa acá? Efectivamente, toda la persona con ideación suicida en algún momento lo va a expresar, lo va a hacer saber. Pero nosotros como sociedad siempre lo hemos tomado así como tú lo dices, no, este que se va a matar, si lo está diciendo, pues que se va a matar. El que se quiere matar no lo va a andar diciendo, ¿cierto? Que, está llamando la atención, porque es que esa es la frase como tal estándar de nosotros. Es que eso es un llamado de atención, y pues yo aquí me quiero detener un ratico y hacer esta pregunta, pues si será en realidad un llamado de atención, ¿vos qué dirías ahí? No, yo siento que como que cada persona tiene dentro de sí misma situaciones que resolver, y hay veces esos impulsos emocionales también pueden provocar, digamos, que esos estallidos que uno dice, no sé en este momento qué hacer con mi vida, y de pronto la salida que uno puede ver en ese momento pues puede ser la menos indicada. En este caso, muchas personas pueden llegar a pensar como su única salida el terminar con su vida. Así es, y así literalmente es como se vivencia el suicidio. Entonces, bueno, sí se puede ver como un llamado de atención, porque obviamente pues si la persona lo está diciendo es como, venga, ayúdeme porque es que me está pasando algo, ¿cierto? Pero entonces, a nivel social, ¿cuál es la pregunta que en realidad hay que hacer? Pues si me están haciendo ese llamado de atención, ¿yo por qué no acudo a ese llamado de atención? Yo como ser humano, par de ese otro ser humano que tiene ideación suicida, pues ¿qué me hace sentir más supremo como para intentar minimizar sus sentimientos por medio de que, no, es que no lo va a hacer, eso se le va a pasar? Pues no, ahí es donde tenemos que ir como trabajándonos en el componente social, porque hay muchas ideas mal estructuradas que tenemos. Yo creo que la empatía es parte fundamental de esa buena construcción de relaciones, porque, o sea, si yo sé que usted está pasando por un momento difícil, está bien que yo no lo estoy sintiendo en este momento, pero los seres humanos tenemos esa habilidad de ser empáticos, de decir, bueno, yo te entiendo, te comprendo, te escucho y vamos a buscar una solución. Pues, no sé, saludablemente pues yo haría eso, de escuchar es muy importante, porque uno no sabe realmente por lo que las personas estén pasando. No sé, María Isabel, si sea lo adecuado. No, claramente, y es que nosotros pues como seres humanos debemos tener en cuenta que no todos contamos con las mismas estrategias de afrontamiento. Lo que mencionabas ahora, pues esta persona no ha encontrado alguna otra manera más allá que pensar en suicidarse, que no está bien, sí, pero ¿por qué lo tenemos que entrar a juzgar? Antes tenemos que prestarnos para este proceso de ayuda, de escuchar qué está pasando y evaluar qué otras cosas podemos hacer en relación a esto. Perfecto, vamos a pasar entonces a otro mito, que es: todos los que se suicidan están locos. Bien, aquí lo que pasa, efectivamente es un mito. La realidad es que el suicidio es completamente multicausal, no siempre va a depender de esta psicopatología como lo vimos ahora. Es el resultado de varias cosas, varios acontecimientos que afectan el día a día, y como lo dice la información acá, a veces es el resultado de una decisión moral. Increíble. Eso lo deja a uno pensando, y es con relación a lo que veníamos diciendo ahora,
a veces su única solución y su única salida, o su mundo está tan estrecho, tan chiquito que su única salida es esa. Pocas estrategias de afrontamiento, lastimosamente. Bueno, vamos a pasar para el otro mito. Cuando alguien se quiere matar, nadie lo puede detener. Bueno, aquí la realidad es que si esta persona nos empieza a llamar la atención, como socialmente lo hemos dicho, es porque está deseando que nosotros lo ayudemos. Entonces acá encontramos que gran porcentaje de las personas que se suicidan o tienen el deseo de hacerlo, lo van a comunicar precisamente con esa intención de recibir la ayuda. Como de que no, bueno, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. Realmente es como un llamado de atención. Están buscando como, venga, necesito que alguien me salve, ¿no? Así sí, lo podríamos ver. Pues yo no sé si muchos ciudadanos recuerdan casos en nuestro municipio que se dieron hace muchos años atrás, donde en algunos colegios pues se presentaron ciertas situaciones y digamos que hubo también esos signos, esas manifestaciones de alerta, de saber inclusive hasta qué horas se iban a cometer pues dichos comportamientos y en fin. Entonces hay que estar muy prestos porque esto también es un llamado de atención no solamente en la sociedad para quienes estamos en esos círculos digamos familiares, sino también a los institucionales, a los amigos, a las instituciones educativas, docentes, compañeritos de clase, estar muy pendientes también como de esos términos, de esos comportamientos, de esos cambios emocionales, porque creo, María Isabel, que se hace muy importante estar muy atento a eso, porque todos podemos ser factores también de protección. ¿No? Y que, bueno, aparte de lo que dices que es completamente cierto, que también dejemos de pensar que el suicidio es un juego. Muchos de esos comportamientos grupales como empiezan como un reto, vamos a hacer esto, pero resulta que no, que en realidad lo están tomando como una charla, pero lo que pasa es que va a haber una persona que efectivamente sí está involucrada de tal manera, a tal punto, que va a intentar efectuar como tal los comportamientos. Bueno, otro mito dice, se suicidó porque es muy cobarde para enfrentar los problemas. Bueno, la realidad acá es que toda persona que comete estos intentos suicidas está realmente sin esperanza y está sufriendo, como lo dice el libro llamado Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, una escritora que relata el suicidio de su hijo. Ella hace el siguiente cuestionamiento, que cuál es el dolor de esa persona que se despide de sí mismo. Entonces no debemos estigmatizarlo o encasillarlo en que no, es que es muy cobarde, no. Tenemos que pensar en que esta persona viene con una carga también que le es imposible ya en este punto soportarla. Y es que es tan difícil a veces porque no sé, yo lo digo también de manera personal, uno a veces tiende a pensar demasiado las cosas. Y hablando también con otros psicólogos del equipo de salud pública, cómo se genera tan fácil el estrés. El estrés se genera de manera muy fácil al pensar de acontecimientos que no han ocurrido. Entonces uno se empieza a cargar como qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué pasa si a esta persona le pasa algo y hay veces esas preocupaciones son sin fundamento porque ese estrés, esa carga emocional, el pensar en tantos problemas, en tantas situaciones también, claro, puede desencadenar en eso. Sí, tenemos una característica muy poco saludable y es esto de tener pensamientos catastróficos y de cosas que no han pasado, pues como que no vivimos a plenitud nuestro día a día, sino que estamos esperando a ver o imaginando qué puede pasar en el mañana sin estar presentes en el ahora. Es muy paradójico, sí, pero total. Pasa mucho. Yo sí soy un fiel creyente de que cada día trae su afán, entonces es mejor pensar Exactamente. Así. Bueno, pasamos al otro mito, dice, hablar o preguntar sobre el suicidio les mete ideas a las personas. Muy buena pregunta. ¿Qué crees vos? Yo digo que no, yo pienso que estar informado y tener conocimiento le ayuda a uno a abrir el mundo que nosotros tenemos, y si nosotros conocemos del suicidio, entonces vamos a saber afrontar como la situación, pues personalmente lo pienso. No, y es que exactamente así pasa. ¿Por qué tenemos que preguntar? Bueno, primero nos tenemos que desmontar de esta idea de que preguntar sobre el suicidio pues va a incrementar esa intención de la persona. No, por el contrario, si yo a esta persona le digo ¿cómo te pensás suicidar? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Con qué medio? Pues esta información me va a servir a mí para yo poder ayudarle, para poder como identificar qué cosas debo mover, como decirle a los familiares, tenés que quitar esto porque esta persona se empieza a suicidar, o que le empiecen pues como tal un acompañamiento. Entonces es completamente válido y necesario hablar del suicidio.
Perfecto, María Isabel. Vamos a hablar entonces también de esas cifras en nuestro municipio de Amagá del 2021 con respecto a este tema. Tenemos también entonces una diapositiva en la cual vamos a mostrar donde también aparecen como esas cifras que son importantes, son muy importantes. ¿Qué vemos aquí, María Isabel? Bueno, aquí nos encontramos por medio del registro Civigila que se tiene en la Secretaría de Salud, que en el 2021 12 personas se intentaron suicidar. Entre esas 12, 8 mujeres y 4 hombres. Grupos poblacionales, 3 adolescentes, 6 adultos jóvenes, 2 adultos y 1 adulto mayor. Increíble. Bueno, vamos a ver la otra cifra, dice de los casos reportados. Aquí, pues del presente año van 4 casos reportados, los 4 mujeres, 3 adolescentes y 1 adulto mayor. Bueno, aquí yo quiero hacer como un paréntesis para que tengamos pues en cuenta, estas son cifras de los casos que han llegado reportados a las IPS. Pero quiero hacer como el cuestionamiento de qué está pasando con todas estas ideaciones suicidas, de qué manera vamos a empezar a controlar lo que son las ideaciones, o incluso mira que el suicidio se camufla de muchas formas, entre ellas los accidentes de tránsito. ¿Cuántas personas en un accidente de tránsito no mueren porque van llorando, van preocupados, están en una ruptura amorosa, tomaron precisamente por despecho o para intentar aliviar esos sentimientos? Entonces es tener muy en cuenta eso, y aquí vuelve y juega, no todo suicidio es consciente, sino que como que las situaciones se prestan para él, ¿cierto? Entonces mira que hay muchas cargas dentro del suicidio. También algo importante para mencionar, bueno, te lo voy a preguntar para que interactuemos acá, sí. En cuanto a los grupos poblacionales o de género, hombres, mujeres, ¿vos qué crees? ¿Quiénes tienen mayor comportamiento suicida? Pues estaba justamente, María Isabel, iba a preguntarte también eso, porque pues analizando la gráfica que nos traías, veíamos que estaba tendiente más hacia las mujeres que hacia los hombres. Entonces supongo que debería ser a las mujeres, de pronto por los cuidados en la casa, por el estrés, por manejo de niños, no sé cuántos problemas más se puedan tener en casa para llevar eso. Bueno, efectivamente, digamos que las mujeres tienen un mayor porcentaje de intentos suicida y esto lo podemos ver claramente en la gráfica. ¿Qué pasa? Los hombres son los que mayor porcentaje tienen de suicidio consumado. ¿Por qué? Por la severidad de los acontecimientos, porque es que los hombres no lloran. Porque es que los hombres van reprimiendo todo eso y al momento en que toman la decisión la toman con tanta severidad que el suicidio queda consumado por completo. Entonces, sí, la verdad sí, es un dato como sorprendente, pero es la realidad de nuestro día a día. Perfecto, María Isabel, el tiempo en televisión como siempre es bastante corto. A todos nuestros televidentes les agradecemos por haberse conectado con este programa, aprendamos juntos sobre salud, pero antes de irnos quiero, María Isabel, que demos algunos consejos también para esos padres de familia, para esas personas que están dentro también de nuestro núcleo familiar, a estar muy atentos con esos comportamientos que pueden desencadenar en un suicidio. No, efectivamente, pues el principal como consejo u orientación que se podría realizar en este caso es estar muy pendientes de los diversos cambios que pueden haber en el sujeto. Y no solo estar pendientes, empezar a hacer las respectivas remisiones. No tomar en charla como que el niño nos diga como, no, es que yo me quiero morir. Esto pasa mucho en los adolescentes y bien sabemos que la adolescencia pues es una etapa caracterizada por ese dolor de pasar ya como a esa vida mayor o a esa vida diferente a lo que fue la infancia. Entonces no tomemos como estas palabras como algo como charla, no, eso se le va a pasar, no. Empecemos a activar la ruta desde ese primer momento para poder como intentar salvar vidas y recordemos que preguntar es prevenir. Perfecto. María Isabel, televidentes, a ustedes no queda más que agradecerles por habernos acompañado en este programa, que es muy bacano que toda la gente o la mayoría del equipo de salud pública tenga profesionales de nuestro municipio. María Isabel es amagaseña. María Isabel, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros el conocimiento pues adquirido mediante la universidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. No, muchísimas gracias a vos también por la disposición, a las personas que se conectaron y reitero, espero que
que haya sido un encuentro de bastante conocimiento. Muy bien, a ustedes televidentes los invitamos a que se queden con la programación habitual de nuestro canal comunitario Amalia Televisión, el canal donde nos vemos todos, y nos vemos dentro de 8 días con más Aprendamos Juntos sobre Salud. Hasta pronto.